Hola a todos y bienvenidos a esta entrevista. Soy Esmeralda Quintana, estudiante de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Uno de los temas de crucial importancia para la formación de un ingeniero en ecología es la toxicología ambiental. Esta es un área que se enfoca en el efecto de los contaminantes ambientales para los seres vivos, específicamente o especialmente más bien enfocados en los humanos. Por ello, en esta ocasión vamos a tocar un tema de problemática ambiental, el cual se reconoce como de mayor amenaza ahora para los problemas de salud de las personas. Y bueno, dentro de la enorme cantidad de sustancias dañinas que podemos encontrar en el ambiente, una de las principales son los disruptores endocrinos, que básicamente van a ser moléculas que interfieren con el funcionamiento del sistema endocrino del organismo, el sistema que regula las hormonas. Y para eso nos encontramos aquí con la doctora Neiva Luján, egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Medicina, con especialidad en endocrinología pediatra por la Universidad Autónoma de México. Y pues ella nos va a hablar más a detalle de este tema, sobre todo orientado a lo que viene siendo el área pediátrica, porque sabemos que pues los niños y los bebés, todo lo que es la primera infancia, son quienes tienden a ser más susceptibles a la acción de sustancias exógenas que pueden afectar su organismo. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un tema que tiene una gran relevancia en estos tiempos porque ya estamos viendo los efectos que platicaremos más adelante de estas sustancias. Muchas gracias. Para iniciar esta entrevista, creo que lo que nos gustaría preguntar iniciar es que nos platicara un poco de qué son los disruptores endocrinos y cómo es que estamos nosotros en contacto con ellos. Claro que sí. El disruptor va a ser cualquier sustancia química que puede alterar tanto la síntesis, el metabolismo, la eliminación de alguna hormona en el cuerpo. Y pueden actuar de varias maneras. Pueden ser como un agonista, por ejemplo, que hagan la misma función de una hormona en el cuerpo. Pueden ser antagonistas que hagan o bloqueen la acción de una hormona. Pueden ser también que hagan que se excrete muy rápido una hormona normal del cuerpo o que se sintetice de más una hormona. Y entonces tenemos que se pueden adquirir tanto en la piel, o sea, untado, al olerlo, puede ser también al estar en contacto en el ambiente o al tomarlo. ¿Cómo es que podemos identificarlos? Si en el envase, en la etiqueta, podemos ver algo. Sí, ya se conocen gracias a la Organización Mundial de la Salud, más o menos en 1992, se creó un organismo que se encarga de hacer ciertos estudios de cribado para ver causalidad de los efectos adversos de las sustancias. Entonces, sí ya tenemos algunos de los que sabemos totalmente que son disruptores, que yo creo que ahorita platicaremos de ellos. ¿Y no sabe más o menos a partir de qué época se les empezó a prestar importancia a estas sustancias? Se sabe aproximadamente desde 1930, pero no se movió tanto en hacer organismos hasta casi los 90 realmente. Entonces no tiene tanto tiempo que el ser humano ha tenido mayor y todavía ahora, o sea, aún en el 2021 no se tiene el cuidado que se debería con los disruptores, la verdad. Muy bien. Y por ejemplo, clínicamente, ¿cuáles serían los efectos que se pueden ver en niños expuestos a estos compuestos? La exposición es muy distinta de acuerdo a la edad en la que tú tengas este contacto con el elemento. Es muy diferente, por ejemplo, en el adulto, si tiene contacto con ciertos pesticidas, puede ser que no le pase nada o que sea reversible. Pero sobre todo cuando está la organogénesis, es decir, cuando está una embarazada, ahí es donde más daño produce. De lo que se está viendo más ahorita es la concentración de semen en los hombres. O sea, se ha visto que en Alemania, que en Finlandia y en Estados Unidos la concentración de semen adecuado para la reproducción está muy bajo para lo que se veía hace 20 años.
y eso está muy relacionado con los disruptores endocrinológicos. Otros, por ejemplo, los estrógenos ambientales, son ciertos productos que tienen una acción muy similar a la de los estrógenos. Entonces, si estás en contacto con ellos cuando se está formando el aparato reproductivo de las niñas, se puede haber alteraciones en un área muy especial que se llama quispeptina. Y esa es una de las causas de las pubertades precoces que estamos viendo hoy en día tan frecuentemente. Otros son sustancias que actúan como antagonistas de andrógenos. Entonces, si tú tienes contacto con estos antagonistas, puedes tener bebés con criptorquidia, es decir, que un testículo no se haya bajado, o también con hipospadias, que es que la uretra no esté en la punta del pene, sino que faltó testosterona por estos antagonistas y entonces sea más abajo o más arriba de donde debería de estar. Entonces esto ya se conoce que son parte de los disruptores cuando una mujer está embarazada, si está en contacto. Ajá. Ok, y por ejemplo, sobre todo aquí en Chihuahua, ¿en qué etapas de desarrollo de los niños es donde se está viendo más un efecto clínico causado por disruptores endocrinos? En Chihuahua tenemos muchas ciudades que son altamente productoras de alimentos y con esto un alza en los, ¿cómo se llaman? Herbicidas. Sí. Entonces, lo que estamos viendo de 2 años para acá es aumento en la frecuencia de tanto criptorquidia como pubertad precoz. Y los adolescentes y adultos, los endocrinólogos de adultos, están viendo mucho síndrome de ovario poliquístico que tiene que ver con estos disruptores. Ok, entonces se está notando más en las etapas que hay más cambio hormonal, por ejemplo, la pubertad y al principio. Sí, tanto en el feto, los niños y los pacientes que están, o los que están en pubertad, son las áreas en donde hay más sensibilidad a cambios hormonales. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Bueno, una vez que ya se presentan todos estos cuadros clínicos que nos menciona, ¿existe algún tratamiento que se les pueda dar, que se les esté dando? Sí, por ejemplo, una criptorquidia, el tratamiento es quirúrgico. El hipospadias, puede haber varias cirugías que se requieran. La pubertad precoz, damos nosotros antagonistas que se llaman de gonadotropina, que lo que haces es bloquear el eje. Pero antes era raro que vieras una niña de 6 años con pubertad precoz y esto ya no está siendo tan raro. Entonces son niñas que van a requerir medicamento por muchos años e inyectado. Pobrecillas, ¿verdad? O sea, aparte inyectado. Y por ejemplo ahí en el caso de las pubertades precoces, porque pues se escucha muy fácil decirlo, pero realmente ¿cómo afecta a alguien tener una pubertad tan precoz? Normalmente en mexicoamericanas, si nosotros vemos la literatura de hace 20 años de la pubertad, tanto en mexicoamericanas como europea, la media era de 14 años. Si tú le preguntas a tu abuelita o a tus tías, la mayoría van a decir que menstruaron más o menos entre los 13 y 14 a 15 años. La media actual es 12 y sin embargo estamos viendo ahorita en este momento más o menos pubertades a los 9, entre 8 y 9 años. Todo aquello que sea cambio sexual como olor axilar, vello púbico o telarca, que es la salida de la glándula mamaria antes de los 8 años, se considera pubertad precoz. El punto de desarrollarte antes es que el estrógeno funciona como un cemento en el hueso. Entonces la talla blanco familiar que iban a tener se va a la borda. Entonces son niñas que van a ser más chaparritas. No solamente tiene que ver los disruptores con este aumento en la frecuencia de pubertad precoz. Tenemos también el aumento de peso, con esto la leptina, que juega un papel en la pubertad. El estrés, también se ha visto que una niña que tiene mucho estrés en casa puede ser un punto de pubertad para aumentar la pubertad precoz. La alimentación, los disruptores dijimos que también puede ser por medio de la alimentación, y el pollo, la soya y el camote tienen fitoestrógenos. Entonces funcionan como análogos de los estrógenos
y pueden prender la pubertad. Ok, y por ejemplo, consecuencias psicológicas, emocionales. Por supuesto, no es lo mismo cómo piensa un adolescente a una niña de 9 años. Y eso tiene que ver mucho con las hormonas. En el cerebro tenemos receptores que cuando empezamos a producir estrógenos también se estrogenizan, por decirlo de alguna manera. Y eso va haciendo que te llamen la atención, quien quiera que te llame, niños o niñas, pero es gracias a esta estrogenización. Entonces, es muy distinto el comportamiento de alguien con pubertad precoz con sus allegados a alguien que todavía es una niña. O sea, emocionalmente también les afecta mucho. Imagínense a alguien de 6 años. Muy bien, gracias. Doctora, ¿cómo es que esta información llega a los padres de familia? ¿Los servicios de salud tienen alguna forma pues para dar a conocerlo o cómo es que si se conoce esto? La verdad es que estamos muy faltos de información, incluso en pediatría todavía en pediatría, pero en medicina general no tomamos mucha importancia de las edades que son normales de la pubertad para identificarlas rápidamente. El BPA, por cierto, cómo actúa también, es un agonista estrogénico más leve, pero por ejemplo en la sociedad hay otros más fuertes que no se conocen, como este auge de los aceites, por ejemplo, para bebés, como el aceite de lavanda, que se conoce que es sumamente fuerte como un disruptor, que se sabe que es un agonista tremendo estrogénico y que se vende mucho y también puede llegar a ser un antagonista androgénico, entonces también a los niños les puede afectar y se vende como para dormir para los bebés. Y la piel es una de las formas donde más se absorbe, entonces la absorción es inmediata. Y la verdad es que sí falta mucha información para que la gente sepa que no es bueno tomar o usar tanto los BPA, ¿verdad? Todo los plásticos, el saber de la soya, por ejemplo. ¿Se acuerdan que cuando éramos, bueno, tal vez ustedes no, pero cuando era niña había mucho estos juguitos de soya que eran muy comunes, los adres, exacto, o que se creía que la soya era un alimento muy sano y es un fitoestrógeno. Entonces sí falta mucha información, la verdad. ¿Cuándo es cuando los padres se dan cuenta o en qué etapa es cuando los deben llevar a atenderse precisamente por todo esto? O sea, en cuanto tú veas, generalmente los patrones en cómo tú te desarrollas son heredados. Por ejemplo, si mamá menstruó a los 14, no es normal que mi hija tenga ya datos de pubertad muy pequeña. La tendencia es que sea igual que yo, que se hereden esos patrones de desarrollo. Entonces, si empiezo con pechitos o con olor axilar o vellitos antes de los 8 años, necesito ver qué está pasando, porque pueden ser disruptores, pero pueden ser también tumores u otras patologías que te hacen también pubertades precoces. Por ejemplo, ahorita que mencionaba el BPA, ¿qué otros disruptores endocrinos es común que uno encuentre en casa, por ejemplo, y así como una recomendación para padres de familia para que estén conscientes de que tenemos presencia de ellos? Hablando del BPA, acordarnos de dónde está, ¿verdad? O sea que desde los toppers que se usa, desde los vasos donde comen, las bebidas, hay gente que rellena las botellas y se las da a los niños ahora que volvieron a la escuela en botellitas. Y bueno, ahí va. Los aceites, el jabón de lavanda, con lo que trapea si es de lavanda, la soya, el camote, el pollo, el cuerito del pollo, eso tiene altas cantidades de estrógenos, entonces hay que evitar que los niños y las niñas consuman ese cuerito del pollo. Hay mamás que les compran estos jabones de área íntima a las niñas muy pequeñas, también esos deben de evitarse. O sea, todos esos químicos también funcionan como disruptores.
Y por ejemplo, para las botellas de plástico sería sustituir con vidrio, acero inoxidable. Exacto. Hay unos platos ahora de silicona que están mucho de moda y ayudan mucho y pues, están un poquito más caros, pero duran mucho y no tienen nada de BPA. También siempre estar leyendo lo que diga libre de BPA, que si se fijan es más peligroso el aceite de lavanda que ese. Ok. Y ese sería simplemente evitarlo. Ok. Bueno, ya que se mencionó los efectos en los niños, ¿existen algunos efectos en adultos? En adultos lo que se ha visto es en síndrome de ovarios poliquísticos que sí te aumenta, tiene que ver con la maduración de los folículos ováricos, ahí es donde puede alterar. También hay disruptores que aumentan la frecuencia de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, Hashimoto. Hashimoto es una enfermedad o enfermedad autoinmune crónica, que es su nombre correcto, en donde hay varios disruptores que entran para activar en personas ya predispuestas la enfermedad. En cuestión, por ejemplo, de la cantidad, lo que platicábamos de semen, por ejemplo, en el adulto ya no se ve que se altere, solo en cuando estaban en la pancita de mamá. Lo bueno es que la mayoría, o lo más grave e irreversible, no afecta en el adulto, sino más bien en el niño y en el feto. ¿Y dentro de Chihuahua los casos son comunes? Pues sí, dependiendo de esos disruptores. Sí, de hecho, sí, Cryptorchidea aquí hay bastante. O sea, sobre todo Cryptorchidea y Pospadia no tanto, pero pubertad apenas tiene 2 años que aumentó mucho, o pubertades rápidamente progresivas, que rápidamente progresivas es que a lo mejor sí empezaron a los 8 años, pero tú de cuando empiezas tu pubertad a que menstruas deben de ser 2 años a 3 para que tu eje hormonal sea adecuado. Y estos disruptores pueden hacer que sean 6 meses. Entonces, aquí hay un chorro de hipotiroidismo. O sea, Chihuahua está lleno de hipotiroidismo. Sí. Y por ejemplo, hablando de Chihuahua, ¿se ha visto algún patrón geográfico, social, económico? Fíjense que hace un año estaba tratando de ver, déjenme lo checo porque se me olvida el nombre, el glifosfato, que se vio que es un herbicida que se usa mucho en áreas como Delicias. El glifosfato tiene más que ver, se ha visto en otras partes, en México lo tienen como que no es peligroso, pero se ha asociado hasta un aumento del 40% de linfoma no Hodgkin. Y hace un año un diputado estaba pidiendo que se analizaran en Delicias, Camargo y Jiménez que no tuvieran este herbicida. Entonces, porque sí se usa mucho. Y aumenta también el riesgo de cáncer de colon, de próstata y de pulmón, que también son cánceres que hay mucho aquí en Chihuahua. Y por ejemplo, ¿ahí hay algo que uno pudiera hacer como familia o como individuo para evitar esos efectos? O sea, ¿nada más te puedes salir de ahí o hay algo más que puedes hacer para prevenir? Hay estudios en donde se supone que te están protegiendo para ver cuál es la dosis mínima o cuál es la dosis que es tóxica y que se supone que se mide en el ambiente para identificar cuando corre riesgo. El problema es que hay también disruptores que hacen sinergia cuando están juntos y estos estudios solamente ven cada uno el riesgo por separado. Entonces, esa es una. Y otra es que en México no hay tantos estudios en Chihuahua no encontré que se estuviera estudiando sobre disruptores en herbicidas más que ese. Y si no sabes qué le ponen, no vas a saber si ya está dentro de la lista que se sabe que hay alteraciones para la salud. Entonces, y el plástico está en todos lados. Sí, de eso no nos salvamos. Hasta en nuestros pescados, en la comida, en todos. Entonces, lo que más podemos hacer pues es evitar. Ok.
No sé si hay algo más que guste agregar. Que realmente nos falta aquí como estado, sobre todo porque es un estado donde vivimos mucho de la agricultura, investigaciones sobre qué es lo que exactamente qué es lo que se usa en nuestras comidas, y eso yo creo que sí va a repercutir mucho en la salud de los chihuahuenses. O sea, es un área de oportunidad muy grande. Ahí. Entonces, bueno, como usted lo menciona, para las nuevas generaciones se está abierto a que ellos puedan incursionar más en en este mundo, porque pues, como usted lo menciona, no hay casi análisis, y dentro de Chihuahua, pues, que es un estado con bastantes cultivos, bastantes cosas donde se utilizan, entonces está abierto a que ellos lo estudien. Sí, y porque ya está escrito muchas sustancias nocivas que se sabe. Sería ya identificar qué se usa y ver en la base de datos de la Organización Mundial de la Salud qué es la cantidad que se asocia a alteraciones en la salud y cómo se están usando, qué es lo que no hay. ¿Algo que gustes agregar? Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. No, de nada, un gusto. Doctora, pues sí, muchas gracias por habernos aceptado esta entrevista y sin duda un tema importante e interesante sobre todo. Con esta información creo que pues nos hemos dado una idea del peligro que está corriendo Chihuahua, como usted dice, por falta de, pues sí, de esa transmisión de información, y sobre todo pues un campo en el que el ingeniero en ecología tiene mucho que ver, gracias pues a las normas, a los reglamentos que se utilizan y pues todo para controlar esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora.